Hola, muy buenas tardes. Te saludo, Kimberly Yasmín Maradía Aguilar o Kinestesia. Hoy te quiero hablar sobre el tema de la música de la civilización maya. También te muestro esta ponencia porque más adelante quiero hacer otro video sobre la música en la época colonial de Honduras para que estés pendiente. Primeramente, nos vamos a ubicar de dónde se localizaron los mayas y sus regiones. En dos áreas geográficas se desarrollaron las civilizaciones más florecientes de América. Una fue en la denominada región mesoamericana, que comprende gran parte de Centroamérica, donde se desarrollaron las culturas mayas y aztecas, y la región andina ubicada en los Andes ancestrales, en el sector occidental de América del Sur, donde se alzó un estado poderoso como fue la cultura inca. Los mayas fueron uno de los pueblos más importantes de Mesoamérica. Durante 2000 años desarrollaron una sofisticada cultura que alcanzó su máximo esplendor en un medio geográfico difícil para la vida humana. Obtuvieron importantes logros en astronomía, arquitectura, arte, escritura, ingeniería, matemáticas y producción agrícola. La civilización maya comenzó cerca del 1500 a.C. y duró hasta aproximadamente el 1541 después de Cristo, cuando conquistan la región los españoles. Su historia se divide en tres periodos. Está el periodo preclásico, que se inicia aproximadamente en el año 1500 a.C. y terminaría alrededor del 320 después de Cristo. Periodo clásico comprende entre los años 320 al 900 después de Cristo, aproximadamente, y está el periodo postclásico, que abarca los años 900 al 1541. Ahora que ya nos ubicamos en qué tiempo se ubicaban los mayas, vamos a hablar un poco sobre la música y el canto de los mayas. Desde tiempos antiguos, la naturaleza ha sido la inspiración para el origen de la música. Por ejemplo, el sonido se distinguía por el silbido del viento, el murmullo del agua, el rugido de las tormentas y truenos, una armonía perfecta que se intentó reproducir en esos tiempos. Y aquí también se descubre que el humano era música en sí misma. Según el Popol Vuh, el texto sagrado de los maya quiché, las artes incluida la música les fueron enseñadas a Yun Bats y a Yun Chowen, quienes se volvieron flautistas, cantantes, así como escritores y escultores. Todo lo que hacían les salía bien. Y con esto quiero recalcar que la evidencia de la música en la civilización maya es muy diferente a la que se puede encontrar en comparación con la cultura musical occidental. El sonido en estos tiempos se evidencia por la existencia de instrumentos musicales, algunos con cajas de resonancia y otros que no las tenían, que previamente se medita para obtener gamas sonoras diversas y todas ellas musicales. También es posible identificar en algunas representaciones mayas motivos con forma de vírgulas que parecen asociarse al sonido, ya sea saliendo de la boca de algún personaje que habla o canta o en algún contexto con instrumentos musicales. En estas imágenes podemos ver la figura 16, que es un músico del periodo clásico tardío, y la figura 17 es la imagen de una vasija, que es un juego de pelota con vírgulas de sonido. Entonces, estas son algunas de las evidencias que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición para que veamos cuáles son los elementos. Algunas de las evidencias se van a encontrar en vasijas, en murales, estas son la mayoría, o en estelas, y esto nos confirma que la actividad musical sí existía dentro de la civilización maya. Una evidencia más
son las distintas denominaciones rescatadas por Fray Pedro Sánchez Aguilar, que hicieron los antiguos mayas para identificar algunas propiedades del sonido, tales como el timbre, la altura y la intensidad en el canto, y que confirman la existencia de una estructura musical. Por ejemplo, al que era bien afinado se le conocía como ad no cal, el gran garganta, el gran voz o el voz recta. La voz aguda era bekeshkal, la voz grave era koshkal y la voz estruendosa era sheshkal. Los pueblos mesoamericanos crearon una buena cantidad de instrumentos musicales que revelan la existencia de una intensa actividad musical. Esto también puede apreciarse en las representaciones pictóricas prehispánicas y en las crónicas emitidas por los frailes durante el siglo XVI. Las pinturas más antiguas representan sirvientes, miembros de la nobleza, soldados, artesanos y músicos en actividades diarias y ceremoniales. En las figuras de procesión se muestra a los mayas utilizando disfraces de animales y máscaras, bailando y tocando tambores de pieles, caparazones de tortuga, trompetas de madera y sonajas de calabaza decoradas con plumas de aves. La variedad de artefactos musicales elaborados por los mayas son clasificados de acuerdo a la forma que emiten su sonido. No se encontraron instrumentos de cuerda durante el periodo prehispánico, entonces son regrupados en 3 rubros: los idiófonos, los aerófonos y los membranófonos. Les explico rápidamente para ubicarnos. Los instrumentos idiófonos son los que producen su sonido por medio de la vibración de su propio cuerpo. Y esto aquí entran los instrumentos de percusión. Están los instrumentos aerófonos, que el sonido se produce por medio de la vibración del aire, y los membranófonos, su sonido se produce por medio de una membrana al ser golpeada. Estas membranas eran hechas de piel de animales. Aquí quiero también hacer mención a Luis Mariñas Otero con referencia a su texto Historia del Arte en Honduras. En este texto él afirma sobre la amplia gama de instrumentos que los mayas crearon, desde instrumentos sencillos hasta otros de gran evolución y sentido musical. Entre estos menciona los trompetines o fotutos de cola de armadillo, la concha de tortuga empleada como tambor, las sonajeras o maracas hechas de calabazas huecas y de significado litúrgico, y sobre todo el tuncul o tum, que se encuentra en toda la civilización mesoamericana. Aquí les quiero comentar entonces sobre los instrumentos de percusión de golpe directo. Aquí tenemos el tuncul, que lo miramos en esta figura, en la figura 18, que es un tuncul de Copán tomado de Castellanos 1970. También en esta clasificación tenemos al caparazón de tortuga y las piedras sonoras. Estas son evidencias importantes porque de esta manera sabemos que sí existía una actividad musical. En la figura 26, esta es la estela 8 de Copán y esta es una piedra sonora. En la figura 21 podemos ver al personaje de en medio con un caparazón de tortuga. Este es uno de los murales de San Bartolo en Guatemala. Y en la figura 25 tenemos diferentes imágenes de vasijas de un mural de Bonampak, que este es un sitio arqueológico en Chiapas, México, y podemos ver que están sosteniendo lo que son caparazones de tortuga. Entre los instrumentos de percusión de golpe indirecto tenemos las sonajas y los cascabeles. Con las sonajas podemos verla en la figura 27, que hay 4 tipos de imágenes con personajes sosteniendo diferentes tipos de sonajas. En la figura 31 tenemos la estela 1 de Bonampak. Aquí se ve la imagen de uno de los gobernadores
donde anda un traje especial y estos trajes incluyen instrumentos como los cascabeles. Este cascabel lo colocaban en las muñecas, en la cintura o en los tobillos. Este gobernante la anda alrededor de la cintura. Dentro de los idiófonos de frotación tenemos los raspadores. Estos son instrumentos elaborados con huesos, caparazones de armadillo, y estos tienen o se les crean pequeñas ranuras para ser raspadas con un utensilio de madera o piedra al que se le denomina excitador. En la figura 32 podemos ver tres tipos de raspadores en vasijas. Estas son imágenes de vasijas. Y dentro de los instrumentos aerófonos tenemos las trompetas, que estas eran de gran tamaño, los caracoles marinos, las flautas, los silbatos y las ocarinas. Muchas veces los silbatos y las ocarinas se confundían porque era muy parecido o por su tamaño pequeño, pero el sonido sale de forma diferente o tienen como esa sonoridad característica cada uno. Aquí podemos ver en la figura 37 una flauta doble con embocadura de pico. En la figura 33 las trompetas en el Bonampak, en los murales de Bonampak, y también en las vasijas. Estas eran de gran tamaño. En la figura 39 una colección del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y esta es una ocarina. En la figura 35 observamos un caracol marino con cinabrio. Continúo con los instrumentos membranófonos. Estos son los de percusión. Los de percusión son el zacatán y los tambores pequeños. Por ejemplo, en la figura 41 podemos ver al zacatán en la imagen de una vasija y en la imagen de un mural de Bonampak. Como ven, estos tambores eran muy grandes, eran altos y largos. Y en la figura 43 podemos ver tambores más pequeños. Este es un fragmento del mural de Ekbalan, que este se ubica en el oriente de Yucatán. Dentro de los membranófonos de fricción tenemos el tambor de fricción. No se han encontrado instrumentos cordófonos en la época prehispánica. Este instrumento se le pudo confundir con una cuerda, pero se afirma de que no es una cuerda sino un instrumento membranófono de fricción muy parecido a instrumentos africanos y europeos de uso. Entonces, en la figura 45, esta es la imagen de una vasija. El personaje que está en la parte de en medio se ve con un tambor de fricción. En esta otra imagen podemos ver otros tipos de los instrumentos que se encuentran en las diferentes partes de donde habitaba la civilización maya. Por ejemplo, sosteniendo sonajas, como en el inciso A. Tenemos la banqueta, que esto en el inciso B, esto es en Copán, Ruinas. También en el inciso C tenemos una sonaja en escultura del Templo 11 en Copán. También tenemos del inciso D un vaso trípode inciso, y el inciso D la imagen de una vasija, que es la misma de la 45. En las ruinas de Copán, según Mariñas, cuna de la civilización maya, se han encontrado esculturas del siglo VII que reproducen tuncules. En las ruinas de Copán se encontró un instrumento de tipo dentado llamado raspador o michicahuitztli, que este también se le atribuye a la cultura azteca, fabricado del fémur de un venado y con numerales mayas. Era un instrumento usado en rituales eróticos y funerales solemnes, no como expresión luctuosa, sino como ritos mágicos para asegurar la vida y la resurrección, ya que entre los autóctonos el venado tenía y sigue teniendo un significado sagrado asociado a la fertilidad. También en las ruinas de Copán fueron encontrados fragmentos de una flauta múltiple, punto cumbre en la fabricación de instrumentos musicales alcanzando por el aborigen, al construir flautas cuádruples que muestran una técnica bastante evolucionada. Y esta sección
es en referencia al origen de los sonidos para los mayas, tanto de los instrumentos musicales como en el canto. Los hallazgos de estos instrumentos musicales en Copán y otras regiones donde ellos habitaron, por ejemplo, existe un sitio arqueológico que les estaba mencionando llamado Bonampak en Chiapas, México, que es el que posee la mayor evidencia de instrumentos musicales de los mayas. La estructura rítmica, melódica y armónica de la actividad musical maya puede entrar en un conflicto con respecto a la estructura musical occidental, porque no cuenta con estos estándares ya establecidos. Por esta razón, por mucho tiempo se le consideró un arte primitivo, donde entra en juego la percepción de las culturas distintas al occidental y su cosmovisión del arte. Por lo tanto, la actividad musical maya fue una manifestación cultural que aún sin conocer su estructura, escritura y composiciones, se pueden vislumbrar sus funciones, contextos e inferir sus mensajes. A partir de estudios de arcoacústica, física, etnología e incluso ornitología, que esta es relativo a las aves, aplicados a 125 instrumentos musicales prehispánicos del área maya, un grupo de investigadores ha identificado que estos artefactos emiten sonidos cuya escala musical no corresponde a la occidental, es decir, tienen una gama propia que preliminarmente los expertos han definido como tipo maya. Este es un estudio que se ha hecho del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en México. ¿Y cómo se hace este estudio? Pues es a partir de la ejecución de estos instrumentos prehispánicos por parte de músicos de conservatorio, pero estos músicos también tocan instrumentos indígenas actuales. Como los investigadores buscan en los entramados sonoros de cada instrumento todas las escalas para hacerlo escuchar, de los cuales efectúan un registro sonoro mismo que ha permitido identificar rangos entre los tonos y semitonos musicales. Mediante esta metodología se ha determinado, por ejemplo, que entre las notas sol y sol sostenido emitidas por los artefactos mayas, los rangos detectados no corresponden a la música tocada con la escala occidental, gama que los expertos han definido como un posible tipo de escala maya. Asimismo, se creía que la mayoría de las flautas prehispánicas ejecutaban escalas pentatónicas, es decir, de 5 notas, que son las escalas más simples y rudimentarias en la escala musical. Ahora se está comprobando que varios de estos instrumentos de viento emiten rangos de sonido mucho más extensos, de manera que su análisis es muy complejo, como el caso de una flauta triple, de la cual se obtuvieron 600 rangos sonoros, o sea, 600 combinaciones. Los instrumentos se tocan dentro de una cabina portátil, diseñada por físicos del Laboratorio de Cibernética de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con madera de triple y una espuma que absorbe el ruido externo, lo que permite grabar las diferentes escalas que alcanzan sin elementos que distorsionen el sonido. El estudio está permitiendo establecer patrones sonoros relacionados con un significado, contexto social y momentos específicos de la vida cultural. Con la ayuda de biólogos y ornitólogos también están ampliando el conocimiento sobre la relación entre los sonidos y las formas de muchos instrumentos.